Y hoy toca el tag de la pluma estilográfica. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un tag al que me nominó mi amiga Noé, que abrió su canal hace poco y os dejo su canal por ahí abajo. Su canal está dedicado completamente a plumas y además lleva ya bastante tiempo dentro de este hobby, así que pues creo que os podrá ayudar bastante a los que os queréis iniciar en él. Porque ella estudia las cosas, yo no, yo simplemente las vivo. Entonces, bueno, hizo este tag para inaugurar su canal y no recuerdo si me nominó o no, pero yo creo que sí y que se me olvida hacerlo. Pregunta número 1. ¿Tienes marca de tinta favorita? Yo creo que sí. De hecho, hay dos marcas de tinta que me gustan. Tampoco es que tenga una grandísima experiencia en el tema tintas, pero sí que hay dos marcas de tinta que me gustan especialmente. Y son las tintas de Robert Oster y las Sailor, pero las Shikiori. Las tintas de Robert Oster fueron un descubrimiento. Esta es la Cherry Blossom y es una de mis favoritas. No tengo muchas, tengo sobre todo muestras. Tinteros completos tengo este y tengo dos especiales que sacaron por Navidad y me gustan mucho porque es un tintero bastante grande, tiene 50 mililitros, es un tintero bastante resistente, es de plástico y eso quiere decir que en el envío, porque esto no lo podemos comprar aquí, por lo menos aquí en Valencia no, yo no sé si en algún sitio de España lo venderán, pero ni siquiera en tiendas online españolas los he visto, pues no corremos riesgo de que reviente por ahí y nos quedemos sin tinta, que ya me ha pasado alguna vez. Y luego estos son los Sailor. Es Sailor, pero es una gama concreta, ¿no? Porque tengo otras tintas de Sailor que no me gustan tanto, pero estas, las Shikiori, sí que me gustan mucho. El problema es que son pequeñas y son caras. Son tinteros de 20 mililitros, que por cierto he cogido la caja, no sé por qué no he cogido el tintero. Son muy bonitos, porque es verdad que son muy bonitos, pero son muy pequeños. Tienen solo 20 mililitros y son muy caros. Este tintero y este valen prácticamente lo mismo y este lleva el doble de tinta, más del doble de tinta que este, así que pues bueno es una cosa que hay que pensar. Robert Oster tiene muchísimos colores y todos los que he probado, porque tengo un montón de muestras, me han gustado mucho. Al principio es verdad que la primera vez que la usé me pareció que era muy líquida, que no escribía bien, pero bueno, a lo mejor fue que simplemente me equivoqué de pluma, pero a partir de ahí en todas las plumas donde los he puesto me parecen maravillosas, que escriben súper bien y que tienen una cantidad de colores increíble. Eso sí, hay colores que son demasiado pastel y que para escribir nos van a servir poco, pero bueno, para eso están las muestras también, ¿no? Para saber si merece la pena comprarse un color o no comprárselo. Y en el caso de Robert Oster, que tiene 100.000 millones de colores, pues creo que las muestras son un acierto, comprar las muestras. Número 2. ¿Cuántos pen pals, amigos por carta, tienes? Ninguno. No me dedico a hacer cosas de estas de pen pals, ni me dedicaré, ni tengo tiempo ni me apetece, sinceramente. Número 3. ¿Das por terminada tu colección de plumas? A ver, ni la doy por terminada ni la doy por no terminada. No es que tenga ninguna pluma que diga, oh sí, quiero este modelo de pluma, quiero no sé qué, no. Si veo que sale algo o me encuentro con algo que me gusta y me lo puedo comprar, me lo compraré. Tampoco me considero coleccionista de plumas porque ni me planteo comprarme plumas de estas de 300 o 400 euros. No me lo planteo, por tanto no soy coleccionista de plumas. A mí me gusta probar determinadas cosas, pero no me metería a gastarme un dineral en una pluma. Primero, no me lo puedo permitir y segundo, ahorrar para comprarme una pluma, pues casi prefiero comprarme otra cámara o lo que sea, ¿no? En lugar de una pluma. Así que no me considero coleccionista de plumas, por tanto no puedo dar por terminada una colección porque yo me compro cosas que me gustan y que en general no son caras. Número 4. ¿A cuántas personas les has contagiado la fiebre de las plumas? Pues no lo sé, tengo un canal con 60.000 seguidores y sé que algunas me han dicho que han empezado también a comprar algunas plumas, así que pues probablemente la cosa esté entre 5 y 20 o quizá más, es que no lo sé. Número 5, ¿quién te metió en el hobby? Bueno, pues a ver, en el hobby yo creo que no estoy metida, creo que no me veo haciendo vídeos dedicados exclusivamente a plumas y haciendo exclusivamente vídeos dedicados a plumas, mejor dicho. Es algo que me gusta tener, sobre todo me gustan las tintas más que las plumas y ya está. Entonces
Llevaba tiempo queriendo comprar una pluma. De hecho, la primera pluma que me compré fue durante el confinamiento, no, antes del confinamiento, en febrero del año pasado, y fue uno de esos paquetes que no llegó, que cuando cerraron todo pues nunca llegó. Entonces ahí iba mi primera pluma en muchos años, y yo la primera pluma que tuve pues fue en el instituto, en el colegio, por ahí, en uno de los últimos años de colegio o durante el instituto, y era una pluma de plástico Pelicán rosa y morada que me gustaba mucho pero que se gastaba enseguida. Entonces, claro, tampoco era rentable, así que al final en el instituto me volví a pasar al boli, y fue cuando descubrí también los Super Grip, que siguen siendo mis bolis favoritos para coger apuntes rápido. Y eso, que mi primera pluma la pedí en febrero pero nunca llegó, y luego pedí una Pilot Kakuno. Eso creo que fue sobre julio o así, me llegó más o menos en septiembre. Y luego pues en esos meses, en agosto, septiembre, pues fue cuando estuve hablando con Noé y me recomendó algunas, me recomendó Twisby, la Pilot, que yo tenía ya ganas de tener, la Pilot azul, pero que nunca me decidía. Pero vamos, que no me introdujo nadie realmente, ni tampoco creo que me haya introducido realmente en el hobby de las plumas, por lo que ya he dicho antes. Número 6, papel apto para plumas favorito. Más de lo mismo. No me estoy metiendo ni en papeles Tomoe River, ni en papeles no sé qué, ni en papeles no sé cuántos. Me da un poquito igual. Sí que es verdad que no escribo en folios, porque no se puede tampoco, pero, y que hay algunas libretas que yo pensaba que iban a ir bien, pero que no van bien. Pero no, ni compro papel suelto, que sí que he visto mucha gente que compra papel suelto, pero porque tienen amigos de estos por carta, ni me complico mucho la vida. Si un papel o una libreta no me funciona, pues dejo de usarla y la uso con boli y ya está. Y si me funciona, pues la sigo usando. Por ejemplo, me gusta mucho cómo escriben las plumas en la libreta de Paper Ideas, me gusta mucho cómo escriben en la de Archer & Olive. No me gusta nada cómo escriben en la de Rhodium Minds, que por cierto creo que ya no la venden, pero bueno, no sé, era una libreta que me gustó mucho el año pasado, que de hecho la estuve usando como de bullet journal personal el año pasado, pero era muy inconsistente. Había hojas que la misma tinta escribía bien y había hojas que la misma tinta escribía como el culo, que tampoco me la compré con la intención de usarla con plumas, ni mucho menos esa libreta, sino que me la compré porque me gustaba y ya está, y la terminé el año pasado y eso. Entonces no tengo ningún papel favorito. Me gusta cómo escriben, por ejemplo, en Rhodia, pero no me gustan las Rhodia como cuadernos. Me gustan los blogs de Rhodia y yo no usaría un blog de Rhodia para escribir. Me gusta, por ejemplo, pues eso, la Paper Ideas me gusta, por lo menos con las tintas que la he probado y con las plumas que la he probado me gusta. Número 7. ¿Has pensado en dejar el hobby y deshacerte de todas tus plumas y tintas? Pues no, ni lo he pensado ni creo que lo haga. Como ya he dicho, no creo que esté metida en el hobby de lleno. A mí me gusta probar cosas y ya está. Y no tengo nada merecedor de decir, bueno, pues me voy a deshacer de esto porque voy a dejar el hobby y me he comprado una pluma que me ha costado 700 euros y la voy a revender. No, ni lo tengo ni creo que lo vaya a tener. A menos que YouTube me funcione al nivel de plantearte irte a Andorra, que yo no lo haría. Vamos a empezar por ahí y entonces pues ya me da igual gastarme 700 euros, 800 o 1200 en una pluma, pero eso dudo que vaya a pasar en breve. Número 8. Si pudieras conocer a alguien famoso del mundo de las estilográficas, ¿a quién sería? Me acabo de enterar que hay gente famosa en el mundo de las estilográficas. Número 9. ¿Cuántas plumas te gustaría tener? Un número ideal, sea mayor o menor que el actual. A ver, yo con lo que tengo problemas no es con la cantidad de plumas que me gustaría tener, sino con la cantidad de plumas que tengo cargadas. Porque como me gustan, lo que más me gusta son las tintas, me gusta meterlas en plumas. Entonces, luego no escribo con casi ninguna porque no me da la vida, no me da tiempo material para escribir con 25 plumas en una semana, es imposible. A lo mejor en un mes sí, pero no las acabas, obviamente. Entonces, lo que sí que me he planteado es vaciar, ir terminando plumas y una vez las termino intento no llenarlas. No siempre lo consigo, pero intento no llenarlas. Tengo varias plumas vacías ahí detrás, ahí. En esa cosa de ahí, ¿dónde está? Ahí. Pero porque son las malas, las que me gustan las lleno siempre. Número 10. Portaplumas favoritos. Me gustan estos. Estos son de Kokuyo. ¿De Kokuyo? Sí, pensaba que eran de otra cosa. Y me los compré en AliExpress y os voy a dejar los enlaces abajo. Idealmente, pues me gustaría comprar uno que venden en Etsy, que no me acuerdo de la marca, pero que es de piel y es muy guay.
Idealmente pues me gustaría comprar ese, pero estos valen 10 euros, ese vale 50. Entonces pues no me apetece gastarme 50 euros en un estuche, que me cobren aduanas, etc. Aunque creo que vienen de algún sitio de Europa, pero no estoy segura. No lo sé, ahora mismo no lo sé. Entonces pues bueno, estos me hacen el apaño y me gustan. Si tuviera plumas de estas de 400 euros, que ya os he dicho que no tendría, pues a lo mejor sí que me compraría, claro, si me pudiera permitir comprar plumas de 400 euros o de 100 o de 200, pues sí que me podría permitir comprar un estuche de ese estilo. Pero vamos, que las que tengo tampoco me preocupa en exceso que les pase nada porque no son delicadas. De hecho, es que yo soy una persona que mete la cámara en la mochila. Entonces, si meto la cámara en la mochila, os podéis imaginar que tampoco voy a ser... no sé, no voy a tener las plumas como si fueran algo que se va a romper por mirarlo. Incluso aunque tuviera esas plumas de 400 euros, que lo dudo mucho, que llegue a tener algún día, creo que tampoco me preocuparía en exceso el que estuvieran ahí metidas en una urna, porque las cosas son para usarlas. Número 11. ¿A qué pen shows irías? Nah, a ninguno. Solo fui una vez en mi vida, bueno, dos. Una a un salón de scrap y otra a un salón de pastelería que casi parecía un salón de scrap. O sea, básicamente eran lo mismo porque te vendían las mismas cosas pero para diferentes usos. Y la verdad no me gustó nada la experiencia. Entonces, si hay este tipo de eventos pero sobre plumas o sobre lo que sea, pues creo que tampoco me gustaría la experiencia. Creo que es un sitio al que vas a cansarte, al que vas a ver cosas que la mayoría no te interesan y que todo lo que puedes ver en esos sitios lo puedes ver por internet. Y otra cosa que no me gusta es el tener que pagar entrada para un sitio en el que solo compras. Eso ya me pasaba en el Salón del Manga. O sea, pagábamos una entrada que no recuerdo lo que costaba, pero allí dentro a lo único que se iba era a comprar. Entonces yo no acabo de entenderlo. Bueno, Salón del Manga, Salón del Cómic, etc. Y este tipo de sitios igual, pagabas una entrada que además fue bastante cara porque esas dos cosas fui en Inglaterra y la entrada fue bastante cara. Y luego allí dentro lo único que había era tiendas que tampoco eran baratas. Entonces pues no me apetece ir a este tipo de cosas. Es que ni siquiera iría a un salón de muñecas, sinceramente. Ni siquiera iría a eso. Así que no hay ningún salón que me llame poderosamente la atención y al que quiera ir. Y número 12. ¿Cuánto espacio le dedicas al hobby? Esta es la última. Bueno, pues a ver, dentro de mi canal pues ya lo veis, lo que le dedico al hobby y a todo esto. ¿Cuánto espacio? Pues esa cajonera. Los dos primeros cajones son de tintas y cosas así y bueno, sé que no se refiere a ese tipo de espacio, o creo que no se refiere a ese tipo de espacio, sino al espacio mental, ¿no? A cuánto tiempo te ocupa, cuánto tiempo de pensamiento también te ocupa el justo. Sí que es verdad que al principio, pues cuando empecé a comprarlas en agosto, todo lo que quería comprar eran plumas y compré unas cuantas y ya me hice, no sé, como que se aplacó el monstruo. Entonces ahora sí que lo que me apetece comprar son tintas y probar tintas y voy haciendo pues lo que puedo porque son cosas que no son baratas. Y en tema plumas pues más o menos voy servida. Quiero un par de cosas que va a sacar Lamy en abril, pero no hay nada así que diga, necesito esto para vivir. No. Pues bueno, me gustan, escribo con ellas, prefiero ahora escribir con ellas porque puedo elegir el color que quiera y porque es más bonito escribir con ellas. La letra, una vez te acostumbras, la letra es más bonita y además los colores son más chulos porque hacen como degradados y en fin, es muy guay. Entonces prefiero escribir con ellas ahora, de hecho incluso las estoy usando en el trabajo. Más allá de ahí, de obsesionarme o cosas de estas, pues no. Y eso que mira que yo soy fácil de obsesionar, pero de momento no. Está todo bastante tranquilo y no me dedico ni a investigar papeles ni a todo esto. Así que pues yo me lo tomo con calma. Y sobre todo ahora lo que quiero es vaciar plumas que tengo llenas e intentar no volver a llenarlas. Y eso es todo, no sé, decidme ahí abajo si vosotras también os habéis metido en este hobby, si estáis en esa fase de empezar a acumular cosas o si ya habéis parado o qué, no sé, contadme. Y si queréis hacer el tag porque tenéis canal, pues ahí abajo
os dejo el canal de Noé donde ella tiene las preguntas, porque luego se me olvida copiar las preguntas, así que no os voy a decir que os dejo ahí abajo las preguntas porque luego se me olvida ponerlas. Así que os dejo su canal, os suscribís a su canal y de paso pues encontraréis las preguntas en el primer vídeo que subió. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto y yo ya no sé qué hacer contra ella. Yo sé que dentro de un par de meses pues volverá otra vez a la normalidad, pero estos 2 o 3 meses en los que la maldición de YouTube está activa, cuesta mucho remontar los vídeos, sean de lo que sean, y es bastante frustrante, pero bueno, quizá vuelva a hacer un vídeo sobre la maldición de YouTube. No lo sé, no sé si se lo merece. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque estamos a 40.000, pero con la maldición de YouTube superar esos 40.000 va a ser difícil, no sé, quizá acabemos el año con 80.000, pero con 100.000 lo dudo, no lo sé, demostradme que me equivoco. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí, por pantalla. Bueno, y en Instagram, que es la misma cuenta y que en algún momento os la habré puesto por aquí, ahora no, porque ahora está por aquí abajo. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!